Hola, buenas tardes. Hoy presentaremos el análisis del artículo de Determination of Urinary PAH Metabolites Using Microextraction Liquid Hyphenated to Injector Port Sedation by the Journal of Analytical Toxicology Institute of India. Siguiente. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son contaminantes omnipresentes y cancerígenos, de los cuales sus derivados hidroxi son biomarcadores de exposición, pero es necesario necesitan estar en concentraciones bajas para medirlos. Se utilizaron métodos analíticos como el acoplamiento de microextracción líquida, sililación de auto-IPS y espectrofotometría de masas como una cromatografía de gases, donde los factores que afectaron fueron el tipo y volumen de extracción del disolvente dispersor, pH, fuerza iónica, temperatura del puerto de inyector y tipo de disolvente. Este método se utilizó por su alta selectividad, buena sensibilidad, alta eficiencia de separación y capacidades de identificación definida, concluyendo que ahorra tiempo, disolventes y reactivos, así como mano de obra. Siguiente. Bueno, para la sensibilización principalmente se tiene como no polares y la otra métodos basados con GMS. Principalmente la primera consiste se metabolizan a derivados de polares mediante un sistema de dióxido de función mixta y presenta una molécula. La otra es que se requieren de derivación para convertirse en derivados no polares y voltales. En la otra es la aplicación y la inconveniente. La implicación consiste en una reacción de fases gaseosos que reaccionen casi instantáneas. Por este momento, por su caso, expresa a medio ambiente. La otra es requerir condiciones estructurales y hidridas. El tiempo de reacción es de 30 a 60 minutos, una temperatura de reacción que es de 60 grados centígrados. La que sigue, por favor. Bueno, en vías al IPEX, principalmente en vías es como que, ¿qué es lo que tiene en diferencia? Tiene tipos de reacción en prólogas, es en vías, y la otra en IPEX tiene tiempo de reacción instantáneas a inyección. La otra tiene necesidades de una temperatura de reacción elevada y la otra tiene que tener la IPEX temperatura menor de 300 grados. La siguiente tiene como condiciones libres de humedad y la otra, bueno, como que están combinadas en la eficiencia de máxima ante la humedad. Asimismo, la otra, el consumo de su grasa, cantidad de solucionantes y de reactivos organizadores tóxicos. Y la otra consiste en la derivada del consumo dependientes de la oportunización del sistema ante la muestra. Es como se van combinando ambas y así tiene como que contra y por. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la optimización del IPS, se toma la temperatura del puerto del inyector y así se puede considerar la temperatura de reacción para IPS. El puerto de inyector va a variar en un rango de entre 150 y 508 grados centígrados. Esto en un intervalo de 508 grados centígrados. Esto quiere decir que dentro de los picos del área de los metabolitos son mayores los que se acercan a 300 grados centígrados, pero si se pasa de estos 300 grados centígrados, empieza a comenzar un retroceso. Así, ya que derivados los trimetilsililo o los TMS, estos se degradan a temperaturas mayores de 300 grados centígrados y afecta igual para la columna capilar de GCS. Los disolventes más utilizados son el etanol, el metanol, la acetona, el acetato de etilo, tetracloroetileno y el acetonicilo. Estos son los más utilizados. Dentro de estos, los que no contienen ningún tipo de átomo de oxígeno en sus estructuras, como son el
acetonicilo y el tetracloroetileno son los que están dando un máximo rendimiento dentro de la derivatización. En esta imagen tenemos la representación de la optimización de los parámetros de IPS en una concentración de 500 miligramos sobre mililitro de metabolitos de pH en la imagen A, que a efecto de la temperatura del puerto del inyector sobre el IPS de los metabolitos de pH, y en la imagen B es el efecto del disolvente en el que se disuelven los metabolitos de pH, y todos estos análisis se realizaron por triplicado. Bueno, la figura A es muy visible que a medida de que la temperatura del puerto del inyector aumenta de los 150 a los 300 grados centígrados, las áreas de pico en todos los derivados de los metabolitos de pH también aumentan. Sin embargo, los que van más allá de los 300 grados centígrados, existe una disminución significativa en el área de metabolitos de pH. Esto se explica por el hecho de que los derivados de trimeticil de los metabolitos de pH pueden degradarse a esta temperatura de 350 grados centígrados. Además, esta temperatura también es destructiva para la columna capilar de GC. Por lo tanto, se selecciona 300 grados centígrados como una temperatura óptima dentro del puerto del inyector para los experimentos adicionales. Bien, yo les voy a hablar sobre la selección de disolventes, que en este caso son dos, de extracción y de dispersión. En el caso de extracción, el disolvente, la densidad del disolvente de extracción debe ser mayor a la del agua. El solvente de extracción debe ser capaz de extraer compuestos de interés, debe tener una baja solubilidad con el agua y debe tener un buen comportamiento cromatográfico. En la parte de dispersión debe ser miscible tanto en los disolventes de extracción como en la base de acuosa. En la parte de función, dispersar el disolvente de extracción por todas las fases acuosas, como las gotitas finas, y formar una disolución turbia. En disolventes usados es el ACE, el ACN, el ETOH y el MEOH. En la parte de extracción, el TCE es el más eficiente, y en la parte de dispersión, el ETOH es el más eficiente. La que sigue, por favor. Bien, en este caso vemos ejemplos de algunas gráficas ya mencionados de los solventes de dispersión y los solventes de extracción. La que sigue, por favor. Bueno, y como parámetros tenemos un LQ de un rango de 1000 nanogramos sobre mililitro con un radio cuadrado de 0.987 al 0.999, con una repetitividad de 100, de 500 y de 1000 nanogramos sobre mililitro, con una precisión intra e interdiaria de 2.8 al 5.7% y de 6.4 al 9.7%, con un ruido de LD y LQ de 3 a 1 respectivamente y 10 a 1, tuvo una recuperación del 87% al 95%, su cromatografía fue de 500 nanogramos sobre mililitro. El pH de la muestra acuosa es el factor que más afectó en la eficiencia en la microextracción líquido-líquido dispersivo, con una eficiencia máxima en su pH de 6 y su pKa fue ligeramente ácido. La siguiente, por favor. Bueno, y en estas gráficas podemos observar el efecto del pH y de la fuerza iónica en la microextracción líquido-líquido dispersivo con una concentración de 500 nanogramos sobre mililitro en los metabolitos de pH. Bueno,
Como conclusión, tenemos que no se pudieron detectar dos metabolismos de metabolitos de PAH, PHN y OHCRI en ninguna de las muestras de orina. Se encontró que las cantidades de metabolitos de hidrocarburos aromáticos policíclicos estaba en el rango de 0.02 a 0.319 miligramos sobre mililitro en todas las muestras de orina analizadas. La cromatografía es una técnica biofísica importante porque nos permite la separación, la identificación y la purificación de los componentes de una mezcla para analizarla cuantitativa y cualitativamente. La siguiente, por favor. Bueno, por nuestra parte es todo. Aquí se puede encontrar la referencia en la que hicimos base en nuestro trabajo y los integrantes de nuestro equipo. Muchas gracias.